Cordial saludo, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre cómo realizar una pregunta de investigación o el planteamiento de una pregunta de investigación. ¿De dónde surgen las preguntas de investigación? Entonces, por lo general surgen de estas 4 fuentes. Lo primero que vemos es que surgen de investigaciones previas, que no han resuelto de manera completa algún asunto, ¿cierto? O que al leerlas nos pueden cuestionar, ¿cierto? Entonces, de allí pueden surgir. También de teorías que hemos venido incorporando a nuestra formación disciplinar, ¿cierto? Que han venido también interpelándonos a nosotros sobre situaciones que no se explican del todo en los contextos en donde estamos. De experiencias previas, esas experiencias en las que nosotros estamos inmersos, que de alguna forma también alimentan, ¿cierto?, nuestro afán por conocer mucho más de esas situaciones que experimentamos, pero también de experiencias ajenas, personas que nos cuentan, ¿cierto?, situaciones puntuales que pueden generar en nosotros también la necesidad de indagar. Y por último, de necesidades. Sabemos que estamos en contextos en constante cambio, ¿no?, y que necesitan ser estudiados a través de la ciencia para poder explicarlos y de esa forma adaptarnos o adaptar el ambiente. Las características de una buena pregunta de investigación. Entonces vamos a ver, lo primero es que debe estar redactada de forma abierta, tanto que permita múltiples respuestas. Es decir, que no debe responderse con un sí o con un no. Es decir, cuando la leemos, si vemos que la podemos responder como sí o no, entonces vemos que tiene problemas de redacción. Eso quiere decir que la estamos redactando de forma muy cerrada, ¿cierto? Lo otro es que debe ser concreta, clara y objetiva. ¿Esto a qué hace referencia? Debe ser concisa, debe ir al punto, ¿cierto? Por lo general no es extensa. Debe ser clara, es decir, debe dejar de manera explícita el asunto que nos interesa, el problema central, y debe ser objetiva. Si alguna persona ajena a nosotros lo lee, debe poder comprender lo que nosotros estamos interesados en investigar. También debe contener una delimitación, sobre todo las investigaciones empíricas deben dejar claro cuál es su población objetivo y dónde está ubicada esa población. Eso ayuda también a reconocer y a ubicar el asunto de manera puntual en un lugar y en una población, comunidad, grupo. ¿Listo? Que contiene una pregunta-problema o un planteamiento del problema, perdón. Contiene la pregunta problemática, ¿cierto?, que es un interrogante frente a unas categorías o unas variables que nos interesan. Contiene un objetivo general. Ese objetivo general inicia con un verbo en infinitivo y deviene o se genera a partir de la pregunta que hemos generado, la pregunta problemática. Y contiene unos objetivos específicos. Esos objetivos específicos son aquellos que van a ayudar a darle cumplimiento al objetivo general y por ende a responder la pregunta problema. También inician con verbos en infinitivo, son muy concretos, tienen las mismas características, ¿cierto?, de una pregunta problema o de un objetivo general, es decir, son concretos, claros y objetivos, ¿cierto? Y se redactan o se ubican en el orden en el cual nosotros planeamos ejecutarlos. Eso le da también mayor claridad al investigador para poder saber qué debe hacer de primeras y qué debe hacer después. Entonces vamos a mirar, ¿cierto?, la secuencia o lo que se necesita para configurar un planteamiento del problema. Lo primero es tener un tema o una idea de investigación. Ya sabemos de dónde pueden surgir, ¿cierto? Luego vamos a identificar un síntoma o un problema en ese contexto, ¿cierto? Entonces vamos a llamarlo síntoma porque es aquello que es visible, que es tangible en el contexto en el que queremos hacer la investigación. Y para ello, para poder comprenderlo, iniciamos identificando 3 posibles causas. Estas causas surgen, por lo general, de investigaciones previas o de teorías que han intentado explicar el fenómeno en alguna otra ocasión. Esta sería una estructura secuencial que podemos seguir para configurar ese planteamiento del problema. Entonces, aquí tenemos nuestro síntoma, ¿cierto?, y las posibles causas. Entonces tenemos causa 1, causa 2 y causa 3. De este síntoma y de estas causas se configura la pregunta problema, la pregunta problema central de la investigación. Con cada una de las causas nosotros vamos a redactar, ¿cierto?,
3 subpreguntas, una por cada causa. Después de que tenemos la pregunta, de la pregunta va a surgir el objetivo general. Ya vamos a ver en un momentico un ejemplo. Y del objetivo general surge el título del artículo o del informe de investigación que estoy realizando. Los objetivos específicos surgen de las subpreguntas. ¿Listo? Con este planteamiento, ¿cierto? Con esta estructura, yo tendría una pregunta de investigación, es decir, un asunto en el cual me voy a concentrar. Con esto tenemos entonces qué es lo que queremos conocer. Estaríamos respondiendo a esa pregunta. Esta pregunta de qué queremos conocer nos lleva a la epistemología o a la epistemia, a la generación del conocimiento frente a algún asunto. Después de que tenemos la pregunta problema, entonces pasamos a saber o a reconocer, ¿cierto? ¿Cómo lo conoceremos? ¿Cierto? Que sería la metodología, las estrategias que nos van a permitir darle respuesta al cuestionamiento de investigación. Y por último, y ligado a la metodología, tenemos las técnicas de investigación, ¿cierto? Es con qué conoceremos ese fenómeno o esa situación que estamos queriendo investigar, ¿cierto? Ahora miremos un ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de esa estructura metodológica con un asunto puntual, ¿cierto? Entonces tenemos como síntoma el consumo de spa o de sustancias psicoactivas. A lo largo de la indagación que he venido haciendo sobre el consumo de spa, encontré que las estrategias de afrontamiento, las habilidades sociales y las prácticas sociales entre adolescentes, que es la población que a mí me interesa, ¿cierto? Digamos que estos asuntos, ¿cierto?, están ligados con el consumo de spa. Con estas causas y este síntoma he redactado esta pregunta-problema. Vamos a ver, está en colorcitos cada una de las variables centrales o categorías de estudio. Entonces la pregunta queda así: ¿de qué manera las estrategias de afrontamiento, las habilidades sociales y las prácticas sociales constituyen factores de riesgo para el consumo de spa en adolescentes del Colegio San Benito de la localidad de Suba? Entonces, si vemos, están delimitadas las categorías, está la población y ubicación geográfica de la población. Con la pregunta problema, generamos nuestro objetivo general, que fue lo que hice, copiar y pegar. En este apartado, la pregunta problema, quité los signos de interrogación y antecedí un verbo en infinitivo. Ese verbo es identificar y quedó así: identificar de qué manera las estrategias de afrontamiento, las habilidades sociales y las prácticas sociales constituyen factores de riesgo para el consumo de spa en adolescentes del Colegio San Benito de la localidad de Suba. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, hay mucha coherencia entre la pregunta-problema y el objetivo general. Miremos el título de nuestro estudio: Factores de riesgo para el consumo de spa en adolescentes del Colegio San Benito de la localidad de Suba. Si se dan cuenta, el título contiene lo central de nuestro objetivo general, la población y la ubicación, que es, digamos que, importante cuando uno lee un título, que dé cuenta de ese asunto. Ahora vamos a ver, dijimos que de cada síntoma íbamos a generar una pregunta o una subpregunta. Entonces aquí tenemos la subpregunta por la causa 1, que son las estrategias de afrontamiento. ¿Qué tipo de estrategias de afrontamiento presentan los adolescentes? ¿Cierto? Es una cosa que se necesita saber para poder darle respuesta a la pregunta problema. La segunda, ¿qué tipo de habilidades sociales se presentan en los adolescentes? También, entonces, eso es un asunto de interés. Y el último, ¿qué prácticas sociales favorecen el consumo de spa entre los adolescentes? En la estructura que les estoy mostrando, ya dijimos que de las subpreguntas devienen los objetivos específicos. El primer objetivo específico está con la subpregunta número 1. Conocer qué tipo de estrategias de afrontamiento presentan los adolescentes. Ese es mi primer objetivo específico. El segundo, describir el tipo de habilidades sociales que presentan los adolescentes, con la segunda causa. Y por último tengo caracterizar las prácticas sociales que favorecen el consumo de spa entre los adolescentes, que iría con nuestra causa o síntoma número 3. Así tenemos toda la estructura metodológica para responder y para iniciar o para plantear nuestra investigación. ¿Listo? Por último, les dejo estos verbos que pueden ayudar
a formular objetivos tanto específicos como generales. Y un poco la idea es que podamos reconocer cómo cada nivel tiene sus propios objetivos, porque a veces se piensa que cualquiera funciona, que cualquiera va, y no es así. Dependiendo el nivel de profundidad de mi investigación, es que yo escojo o elijo un verbo. Entonces, en el nivel exploratorio tenemos conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, etcétera. En el nivel descriptivo, que es un nivel un poco más profundo, tenemos analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, etcétera. Y en el nivel más alto, más profundo, ¿cierto?, de la investigación, tenemos verbos como comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, entre otros, ¿cierto? Entonces, con estos podemos formular nuestros objetivos, ¿cierto?, teniendo en cuenta la estructura que hemos trabajado. Entonces, espero que les sea de ayuda, ¿cierto?, para formular sus investigaciones. Y nada, en una próxima sesión nos encontraremos para explicar todo el asunto metodológico que nos permitirá conocer cómo vamos a responder este planteamiento del problema que hemos elaborado aquí. Hasta una próxima ocasión.